¿Te ha pasado que de repente te quedas pensando y dices, a ver, ¿y si todo esto es solo mi imaginación? O sea, ¿qué tal si las personas a mi alrededor, las cosas que veo, todo, es solo una película que se está proyectando dentro de mi cabeza? Pues justamente en esta ocasión nos vamos a sumergir en una idea que a muchos les puede parecer sacado de una película de ciencia ficción, pero que ha fascinado filósofos y pensadores durante siglos: el solipsismo. El solipsismo, sí. Esencialmente, el solipsismo es la idea de que tal vez solo nuestra propia mente existe con certeza, Ajá. y que todo lo demás pues podría ser simplemente una creación de nuestra conciencia, una duda, digamos, bastante radical sobre la naturaleza de la realidad misma. Y a través de los materiales que nos compartiste, que por cierto están buenísimos, textos que exploran estas ideas filosóficas, vamos a intentar comprender mejor este concepto, Claro. ver de dónde viene, sus diferentes interpretaciones y por qué, aunque parezca una locura, sigue siendo un tema que nos hace pensar y que incluso podemos ver reflejado en algunas películas, no sé. Entonces, para empezar, la pregunta del millón. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que ves, sientes, experimentas, es en realidad lo único que realmente existe? Esa es la pregunta clave que abre la puerta al solipsismo. Para entenderlo mejor, podríamos empezar por la raíz de la palabra. Me parece perfecto. Solipsismo viene del latín, de la unión de dos palabras. Solus, que significa solo, e ipse, que se traduce como uno mismo. Qué interesante. Entonces, desde el origen de la palabra ya vemos esa idea de la individualidad, de la unicidad de la propia existencia. Solo uno mismo, directo al grano. Y hablando de historia, aunque seguramente ha habido destellos de esta idea a lo largo de la historia del pensamiento, entiendo que cobra fuerza en la filosofía moderna, ¿cierto? Sí, así es. Y aquí es donde entra el famosísimo René Descartes, con su pienso, luego existo. Exactamente. Descartes, con su método de la duda radical, puso en duda todo lo que podía. Todo. Todo, absolutamente todo. Y llegó a una conclusión fundamental. Aunque todo lo demás fuera una ilusión, el simple hecho de dudar probaba su propia existencia como ser pensante. Ese cogito ergo sum se convirtió en una piedra angular de la filosofía, estableciendo la certeza del yo como punto de partida. Sí, pero aquí hay una bifurcación interesante, ¿no? Porque Descartes usó esa certeza de su propia mente como un trampolín para luego intentar demostrar la existencia del mundo exterior e incluso de Dios. Pero el solipsismo, por lo que entiendo, se detiene en ese primer paso, en esa duda inicial. Exactamente. Y se pregunta, si lo único de lo que tengo certeza absoluta es mi propia mente, ¿por qué debería creer que existe algo más allá? El solipsismo se aferra a esa primera certeza cartesiana y no da ese salto de fe hacia una realidad externa independiente de la conciencia. Ya. Y aquí es donde surgen diferentes formas de entender el solipsismo, lo que nos lleva a sus diferentes tipos, o si lo prefieres, sabores. Me encantan los sabores. A ver, platícame, ¿qué sabores de solipsismo nos ofrece este menú filosófico? Bueno, principalmente tres. Primero, tenemos el solipsismo metafísico, la versión más extrema. Este dice que literalmente lo único que existe es tu propia mente individual. Todo lo demás, personas, objetos, el planeta, son solo representaciones mentales dentro de tu conciencia, sin realidad objetiva fuera de ella, como si tu universo estuviera contenido dentro de tu mente y los demás fueran personajes de tu propia creación. ¡Wow! Eso sí que es llevar la duda al extremo. Entonces, según esto, si yo estoy platicando contigo ahorita, tú serías como un personaje más dentro de mi mente. Exactamente, una proyección de tu conciencia. Qué fuerte. Después está el solipsismo epistemológico. Este es un poco más cauteloso. No niega rotundamente la existencia de algo más allá de nuestra mente, pero dice que no podemos saberlo con certeza. Para este solipsismo, la existencia del mundo exterior es una pregunta sin respuesta. Estamos encerrados en nuestra propia percepción sin poder verificar si coincide con una realidad externa. Es como ver el mundo a través de un vidrio empañado que no podemos limpiar. Entiendo. No es que digan que no hay nada allá afuera, sino que no podemos comprobarlo. Exactamente. Y finalmente tenemos el solipsismo metodológico. A ver. Este no se ve tanto como una creencia sobre la realidad, sino como una estrategia. En psicología o fenomenología a veces se usa para analizar la experiencia subjetiva del individuo sin afirmar o negar la existencia de un mundo externo. Es como decir, primero vamos a entender mi propia experiencia antes de ver si hay algo más allá. O sea, como una herramienta, una lupa para enfocarse en un problema específico. Exacto. Interesante. Pero, volviendo a las formas más básicas de solipsismo, la pregunta central es, ¿podemos estar realmente seguros de que existe algo más allá de nuestra propia conciencia? ¿Hay alguna prueba irrefutable de que el mundo no es solo una creación de nuestra mente? Esa es la pregunta clave, sin duda. Al final, todo lo que sabemos del mundo nos llega a través de los sentidos, que son procesados por nuestra mente.
¿Cómo podemos estar seguros de que esa información refleja una realidad objetiva y no una construcción mental? Claro, esa es la gran pregunta. Y aunque la idea del solipsismo es fascinante, también ha recibido muchas críticas. Por supuesto. Porque vivir creyendo que solo tu mente existe debe ser complicado, ¿no? ¿Cuáles son los principales argumentos en contra del solipsismo? Uno de los más fuertes es la inviabilidad práctica. Imagina vivir creyendo que nada fuera de tu mente es real. ¿Para qué comer si la comida no existe? ¿Para qué evitar un peligro si tampoco es real? Claro. Nuestras acciones, incluso las más simples, asumen la existencia de un mundo externo y de otras personas. Es casi imposible conciliar el solipsismo con la vida real. Totalmente. Sería como vivir en un videojuego donde nada tiene consecuencias reales. Precisamente. Otro argumento importante es el argumento performativo. Este señala una paradoja en el intento de comunicar el solipsismo. A ver, explícame. Si alguien intenta convencer a otro de que solo existe su propia mente, ya está asumiendo que hay otra persona ahí fuera que puede escucharlo y entenderlo. El simple hecho de intentar comunicar el solipsismo contradice la idea de que solo existe una mente. Es cierto, es como si un personaje de un sueño intentara explicarle a otro que el soñador es lo único real. Exactamente. Además, el solipsismo es difícil de refutar. Para la ciencia, una buena hipótesis debe ser falsable, es decir, debe haber una forma de demostrar que es falsa. El solipsismo elude esta prueba. Ya veo. Es como un círculo vicioso donde cualquier argumento en contra se puede reinterpretar dentro de la propia teoría. Así es. Y luego está la cuestión ética, que es crucial. Claro. La desconexión ética. Si creemos que los demás no existen como conciencias independientes, ¿en qué basamos nuestra ética? ¿Por qué preocuparnos por el bienestar de otros si son solo una creación mental? El solipsismo parece socavar la base de la ética y la empatía. Sí. Si el dolor de otra persona es solo una simulación en mi mente, la necesidad de ayudar desaparece. Eso es muy problemático. Pero aún con estas críticas, el solipsismo sigue siendo fascinante y lo vemos en la cultura popular. Totalmente de acuerdo. Hay muchas películas que exploran estas ideas. Por ejemplo, The Matrix. The Matrix, sí, un clásico. Plantea la posibilidad de que nuestro mundo sea una simulación virtual creada por máquinas. Esa duda sobre la autenticidad de la realidad nos conecta directamente con el solipsismo epistemológico. Exactamente. La pregunta de Morfeo a Neo, ¿qué es real? Es la esencia del solipsismo epistemológico. Y también está el show de Truman, donde el protagonista vive en un reality show sin saberlo. Cierto. Todo a su alrededor es falso, todos los demás son actores. Esa idea de que nuestra realidad está siendo manipulada nos lleva a cuestionar la autenticidad de nuestras propias experiencias. Sin duda. Y no olvidemos Inception, con sus sueños dentro de sueños, donde la realidad se distorsiona y se vuelve difícil distinguir lo real de lo onírico. Esas películas, aunque no defiendan el solipsismo como tal, juegan con la duda sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de que nuestras percepciones nos engañen. Exactamente. Nos hacen cuestionar si nuestra experiencia del mundo es tan sólida como creemos. Y aquí es donde esta idea, que parece tan abstracta, conecta con nosotros. Porque todos queremos comprender el mundo y tener esos momentos de, De claridad. Sí. El solipsismo, aunque nos lleve por el camino de la duda extrema, nos hace reflexionar sobre cómo conocemos y sobre qué tan seguros podemos estar de lo que queremos saber. Es un ejercicio mental que nos lleva a cuestionar nuestras ideas más básicas sobre la realidad. Aunque al final casi nadie adopte el solipsismo como una filosofía de vida, enfrentarse a sus preguntas nos ayuda a comprender mejor cómo percibimos el mundo. Sí, aunque suene radical, el solipsismo nos pone frente al espejo de nuestra propia mente y nos pregunta, ¿es esto todo lo que hay? Y aunque la respuesta probablemente sea no, explorar esa pregunta nos deja pensando. En resumen, el solipsismo es la idea de que solo nuestra mente existe con certeza y que todo lo demás podría ser una creación de nuestra conciencia. Tienen diferentes formas, desde el metafísico hasta el metodológico, y enfrenta críticas sobre su viabilidad y sus implicaciones éticas. Pero su presencia en la filosofía y la cultura popular muestra que la pregunta sobre la naturaleza de la realidad sigue vigente. Y aunque pocos se suscriban a esta visión, el solipsismo nos invita a cuestionar lo que consideramos real y a recordar que la duda es una herramienta fundamental para comprender el mundo y nuestro lugar en él. Para terminar, les dejamos una pregunta para reflexionar. Después de considerar que su realidad podría existir solo en su mente, ¿qué aspecto de su experiencia les parece innegablemente real y por qué? Siguen explorando estas preguntas que nos acercan a los misterios de la existencia y la conciencia.